Vamos con el primer ejercicio, el primer tema, que es el objeto de estudio de la lógica, donde vamos a completar el enunciado de la conclusión en razonamientos válidos. Vamos con el primer ejercicio. Bueno, en el primer ejercicio nos dice el modelo 1, con la premisa, las ballenas son mamíferos. En la segunda premisa, los mamíferos son cordados. Para eso tenemos que ir a la conclusión. Bueno, tenemos que aplicar el razonamiento deductivo, ya que aquí vamos a ver que un elemento pertenece a un conjunto, y si ese conjunto pertenece a otro más grande, entonces el elemento también pertenece al conjunto mayor. Bueno, por eso la conclusión válida es: las ballenas son cordados. Es decir, ese tipo es un razonamiento del silogismo categórico y lógico, ya que siempre va a haber un término mayor, un término menor y un término medio. Ahora vamos con el modelo 2. En el modelo 2 vamos a ver la premisa 1, que es tengo coche o tengo moto. En la premisa 2 sería también no tengo coche. Bueno, para llegar a la conclusión tenemos que darnos cuenta que acá se aplica un silogismo disyuntivo, o sea, porque nos da la opción de tengo coche o tengo moto, y tenemos que elegir una, ya que una puede ser verdadera o también puede ser falsa. En la premisa 2 nos dice algo negativo, o sea, no tengo coche. Y bueno, para eso tenemos que pensar y tenemos que ver que una de estas opciones no puede ser verdadera, ya que entonces la otra debería serlo. Por lo tanto, la conclusión correcta es tengo moto. Ahora vamos con el modelo 3, que es si vivo en Madrid, entonces no tengo coche. Luego de la premisa 2, tengo coche. Para este ejercicio, para sacar la conclusión, tenemos que ver primero la primera premisa, que es condicional. La segunda sería tengo coche. Acá tenemos que aplicar la llamada inferencia de modus tollens. Y bueno, al final nos va a dar el resultado de que no vivo en Madrid. Ahora vamos con el ejercicio de la semana 2, que es lenguaje natural, funciones básicas de lenguaje, argumento, elemento. Vamos a ir con el ejercicio. Dadas las proposiciones, tenemos P, que es Luis es docente, Q, Luis es carismático, R, Luis es dinámico. Ahora vamos a traducir el lenguaje simbólico de los siguientes enunciados. Tenemos A, Luis es docente o carismático, se deduce que es dinámico. Para eso vamos a identificar las proposiciones. P sería Luis es docente, Q sería Luis es carismático y R sería Luis es dinámico. Ahora los conectivos, que sería O y se deduce. Eso se representa así como lo veo ahí. Luego vamos a ir con el paréntesis, que sería con la coma. Ahora vamos a ir con el ejercicio B, que sería si Luis no es dinámico y carismático, por consiguiente no es docente. Identificamos las proposiciones, que es Luis no es dinámico. Para eso tenemos que poner R en negación. Luego vamos con la otra proposición, que sería Luis es carismático, que sería Q. Luego ponemos Luis no es docente, que sería P en negación. Ahora con los conectivos, que sería I y por consiguiente. I que es disyunción, y por consiguiente que sería la condicional. Y bueno, ya por último pondríamos los paréntesis o la coma. Ahora vamos con el tema 3, titulado las falacias. El problema empieza con: dada la fórmula bien formulada P y Q, entonces P o Q, se debe construir la tabla de verdad e identificar el grado de validez. Empezando con la resolución, podemos decir que las interpretaciones P puede ser verdadero o falso, al igual que Q. En el número de interpretaciones, para poder obtenerlos, se tiene el número 2 sobre el n, que son los números de proposiciones, que en este caso son 2. 2 elevado a la 2 es igual a 4. Se continúa copiando la resolución al problema, que tenemos que P puede ser igual a verdadero, verdadero, falso, falso,
Q, verdadero, falso, verdadero, falso. En el lado izquierdo empezamos copiándolos tal cual nos piden. En el que I tenemos como verdadero, falso, falso, falso. En el lado derecho tenemos que la respuesta es verdadero, 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 falso. Al tener ambas respuestas podemos decir que juntándolas y uniéndolas tenemos verdadero, 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 verdadero. Y viendo las interpretaciones podemos decir que la primera interpretación es P verdadero y Q es igual a verdadero. Es una fórmula bien formulada que es verdadero, por tanto es modelo. La segunda interpretación, P es igual a verdadero y Q es igual a falso. Es una fórmula bien formulada, es verdadero, por tanto es modelo. La interpretación 3, P es igual a verdadero y Q es igual a verdadero. Es una fórmula bien formulada que es verdadera, por tanto es modelo. En la última interpretación, P es igual a falso y Q es igual a falso. Es una fórmula bien formulada que es verdadero y por tanto es modelo. Podemos decir que este esquema es tautológico. En la semana 4 tenemos la sintaxis de la lógica y vamos a ver el siguiente ejemplo. Dado el siguiente argumento, Samuel no es contador, sino economista, por tanto dicta cátedra. Y la resolución es la siguiente. El primer paso es reemplazar por variables las proposiciones. Tenemos tres, P, Q y R, que en este caso P es Samuel es contador, Q es Samuel es economista y R es Samuel dicta cátedra. El segundo paso es reemplazarlo con conectivos, es decir, los símbolos. Negación de es contador, porque en este caso decimos que Samuel no es contador, conjunción, economista y condicional dicta cátedra. El tercer paso es la fórmula bien formada, que en este caso ya juntamos las proposiciones con los conectivos, que en este caso sería negación de P, conjunción Q entre paréntesis, condicional R. Y por último, hacer nuestra tabla de verdad para poder designar cuál es la mayor jerarquía, que en este caso sería la condicional, ya que es el último paso para determinar si un esquema es contingente, tautológico o contradictorio. El ejercicio de la semana 6, que en este caso el tema es la semántica de las proposiciones moleculares. Dada la fórmula bien formada, P conjunción negación de Q, determinar el número de interpretaciones y de ahí determinar solamente una. Primero, para saber el número de interpretaciones, tenemos que tomar en cuenta el número 2 y elevarlo al número de proposiciones que tenemos. En este caso tenemos P y tenemos Q, dos proposiciones. Así que debemos elevar el número 2 al 2, es decir, 2 al cuadrado, que nos da un total de 4. Y esto también lo podemos determinar diciendo P puede ser verdadero o falso y Q puede ser verdadero o falso. Y ahí tenemos 4 interpretaciones. Luego lo tenemos en cuenta a través de la tabla de verdad. Y luego vamos a designar una interpretación, que en este caso serían las filas, para poder saber qué resultado nos da. En este caso vamos a utilizar la interpretación número 1, que sería P igual verdadero y Q igual verdadero, el cual nos daría el resultado de falso, ya que recordemos que en la conjunción nos daría verdaderos si juntamos dos verdaderos. Por lo tanto, con la interpretación 1, la fórmula bien formada se interpreta como falsa. En el tema número 7 tenemos que es la semántica de las proposiciones moleculares. El problema empieza con dada la fórmula bien formulada, negación entre paréntesis, negación de P, sí, solo sí, Q, entonces negación entre paréntesis P, entonces negación de P. Nos pide determinar el número de interpretaciones, analizar si es una tautología, contradicción o contingencia e indicar el tipo de interpretación utilizando la tabla de verdad. En la resolución, las interpretaciones P y Q pueden ser ambas verdadero o falso. Para sacar el número de interpretaciones, el 2 elevado al número de proposiciones, que en este caso son 2, nos sale 4. Y para resolver el problema lo copiamos tal cual nos entrega. Podemos decir que P es igual a verdadero, verdadero, falso, falso, Q verdadero, falso, verdadero, falso. En el lado izquierdo nos piden la negación de P, sí, solo sí, Q. La respuesta es falso, verdadero, verdadero, falso, pero nos piden la negación, que es verdadero, falso, falso, verdadero.
En el lado derecho copiamos la P, entonces negación de P, su respuesta es falso, falso, verdadero, verdadero, su negación verdadero, verdadero, falso, falso. Ambas respuestas, tanto de la izquierda como de la derecha, nos sale verdadero, 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 falso. En las interpretaciones tenemos la primera, que es P igual verdadero y Q igual verdadero. Es una fórmula bien formulada que es verdadero, por tanto es modelo. La segunda interpretación, P igual verdadero y Q igual falso, es una fórmula bien formulada que es verdadero, por tanto es modelo. La tercera interpretación, P igual falso y Q igual verdadero, es una fórmula bien formulada que es verdadero, por tanto es modelo. La última interpretación, P igual falso y Q igual falso, es una fórmula bien formulada que es falso, por tanto es contramodelo. Podemos decir que este es un esquema de contingencia. Ahora para la semana 8 tenemos el tema evaluación de fórmulas proposicionales, tautología, contradicción, contingencia. Según el ejercicio nos menciona que, dada la fórmula bien formada y nos da una expresión, la cual es paréntesis, negación de P, conjunción, negación de Q, cierra paréntesis, bicondicional, negación de P. Y debemos hacer la demostración con la tabla de verdad para ver si es tautología, contradicción o contingencia. Como sabemos, los valores de P son verdadero, verdadero, falso, falso. Los de Q son verdadero, falso, verdadero, falso. Primero vamos a resolver lo que está en paréntesis. Así que la negación de P va a ser falso, falso, verdadero, verdadero. Y la negación de Q, falso, verdadero, falso, verdadero. Como observamos en medio hay una conjunción y según lo que nos menciona, si P es verdadero y Q es verdadero, la conjunción va a ser verdadera y las demás van a ser falsas. Así que aplicando esto, la conjunción será falso, 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 verdadero. En el extremo tenemos la negación de P, la cual ya sabemos que es falso, falso, verdadero, verdadero. Y observando estas dos partes subrayadas, en medio tenemos una bicondicional, la cual nos menciona que si P es verdadero y Q es verdadero, o si P es falso y Q es falso, la bicondicional va a ser verdadera. Aplicando esto y observando las dos filas que están subrayadas, podemos llegar a que la bicondicional será verdadero, verdadero, falso, verdadero. Así que, por lo tanto, esta fórmula bien formada va a ser contingencia, ya que tiene valores verdaderos y valores falsos. Continuando tenemos el tema 9, el cual es lenguaje natural asimbólico. Aquí nos da un ejercicio en el cual tenemos dos proposiciones. Está P, que es equivalente a mañana es feriado, y Q, que es equivalente a hoy es lunes. Entonces lo que debemos hacer es convertir el lenguaje simbólico que nos están dando, que es A, B, C y D, a un lenguaje natural. En A tenemos que Q condicional P, que serían iguales a, Q, como ya sabemos, es hoy es lunes, y en la condicional, si se la agregamos, diría, si hoy es lunes, entonces, y P, que sería mañana es feriado. Ahora, para convertir a un lenguaje natural B, tendríamos que P conjunción negación de Q. Como sabemos, P es mañana es feriado. La conjunción le pondremos I y tenemos que negar Q. Y le pondremos no es cierto que hoy es lunes. Ahora para C nos dan negación de Q, disyunción P. Entonces, como ya sabemos, debemos negar Q, que sería es falso que hoy es lunes. Para la disyunción pondremos O
Y ahora pondremos P, que sería mañana es feriado. Ahora para D nos dan negación entre paréntesis Q, conjunción, negación de P. Para eso pondremos es mentira y le pondremos una coma porque tenemos paréntesis. Luego pondremos Q, que sería hoy es lunes. Luego tenemos la conjunción, que sería reemplazada por I. Y negación de P, que sería y no es, y mañana no es feriado. Ahora vamos con el tema número 10, que es términos equivalentes de los conectores lógicos. El ejercicio nos menciona, dadas las proposiciones P y Q, que en este caso P es corchetes, abrimos paréntesis, P y Q, cerramos paréntesis, entonces R. Y Q es P, entonces abrimos paréntesis, Q, entonces R. Vamos a separar las dos y vamos a verificar si son lógicamente equivalentes. La P, que en este caso comenzaríamos con lo que está en paréntesis, que es P y Q. Y tenemos la conjunción, que nos da como regla que cuando ambos son verdaderos, la respuesta es verdadera. En este caso serían los dos primeros. Ahora completamos R y el último paso sería completar la condicional, que tiene como regla que verdadero y falso nos da falso, que solo sería este segundo de acá. Ahora vamos con Q. Y de igual manera completamos primero los paréntesis. Y completamos la condicional, que como ya les había mencionado, su regla es verdadero, falso, falso. Ya que tenemos esta, vamos a completar P. Y por último, usar la última condicional, que tendría y que nos daría como respuesta que todas son verdaderas menos la segunda. Lo cual nos da como conclusión, y por lo que vemos en la imagen, que ambas son lógicamente equivalentes. Para el tema 11 tenemos la simbolización o formalización. Aquí tenemos un enunciado, el cual es: si cuando el día es soleado y la temperatura es agradable, la gente disfruta de actividades al aire libre. No, voy a comenzar de nuevo ya. Y voy a corregir. Ya, comienzo. 3, 2, 1. Ahora para el tema 11 tenemos la simbolización o formalización. Aquí tenemos un enunciado, el cual es: si cuando el día es soleado y la temperatura es agradable, la gente disfruta de actividades al aire libre. Sin embargo, si el día no es soleado o la temperatura no es agradable, la gente prefiere actividades bajo techo. Lo primero que debemos hacer para poder simbolizar todo esto es encontrar nuestras preposiciones. La primera preposición será cuando el día es soleado, que sería equivalente a P. Luego tenemos la temperatura es agradable, la cual será Q. Siguiendo está la gente disfruta de actividades al aire libre. Aquí pondremos a R. Luego tenemos si el día no es soleado, que será P. La temperatura no es agradable, que será Q. Y la gente prefiere actividades bajo techo, la cual será S. Ya que tenemos nuestras proposiciones identificadas, vamos a identificar nuestros conectores lógicos. Primero tenemos I, una conjunción. Luego tenemos una condicional, ya que aquí tenemos el sí y aquí tenemos una coma, la cual son una condicional. Siguiendo está el conector sin embargo, el cual es una conjunción. Luego nos pide que neguemos P y que neguemos Q.
así que vamos a agregarles la negación. Y en medio tenemos una disyunción, la cual es O. Y finalmente tenemos otra vez el sí y la coma, que serían una condicional. Ahora, lo que vamos a hacer es identificar nuestros paréntesis y corchetes. Vamos a agregarle un paréntesis por aquí. Y ahora tenemos un punto y coma aquí. Así que eso equivaldría a corchete. Siguiendo, pondremos paréntesis para negación de P, disyunción, negación de Q. Y finalmente agregaremos corchete para así saber cuál es la separación. Entonces, habiendo agregado ya todo esto, finalmente nos quedaría la resolución. Ahora seguimos con el tema 12, que es circuitos lógicos, construir a esquemas de lenguaje lógico. El ejercicio nos dice, escribe la expresión simbólica que representa los siguientes circuitos lógicos. Comencemos con la letra A. Lo primero que podemos identificar es que está en paralelo, entonces lo divide una disyunción. La parte superior nos da P y la parte inferior nos da negación de Q. Entonces con esto ya tendríamos la primera expresión hecha. Ahora la segunda, de igual manera identificamos que está en paralelo, entonces le agregamos una disyunción, la cual separa la parte superior, que es negación de P, con la parte inferior, que en este caso sería negación de Q. Ahora, en la expresión D, lo primero que nos podemos dar cuenta es que también lo separa como una paralela a la parte superior y a la parte inferior. Ahora vamos a centrarnos en la parte superior. Si se dan cuenta, acá está en serie, entonces vamos a poner una conjunción entre P y este pequeño esquema. Ponemos a P y entre paréntesis vamos a poner esta expresión, que sería R, que está en paralela con Q, con negación de Q, la cual nos daría esta pequeña parte. Y todo esto iría entre corchetes. Ahora vamos a irnos en la parte inferior, que también nos damos cuenta que está en serie. Claro, y estaría con una conjunción. Sería Q y negación de R. Y todo esto entre paréntesis de igual forma. Y estarían los 3 ejercicios hechos. Ahora para el ejercicio B podemos observar que la parte superior está en paralela con la parte inferior, así que en medio vamos a poner una disyunción. En la parte superior de este circuito podemos observar que hay 2 pequeños circuitos que están en serie. En el primer circuito sería paréntesis P. Como está en paralelo con Q, pondremos una disyunción también. Disyunción Q. Cerramos paréntesis. Ahora, como mencioné, está en serie con el otro pequeño circuito, así que será una conjunción lo que va. Abrimos paréntesis. Y para colocar el siguiente circuito, aquí vemos que está P en negación, así que será negación de P. Como está en paralela, disyunción y negación de Q. Ahora cerramos paréntesis
y agregamos corchetes. Ahora, para la parte inferior, tenemos que también la parte superior está separada por disyunción con la parte inferior, así que pondremos que P, como está en serie, la parte superior está en serie P con Q, pondremos que P conjunción Q, esto lo ponemos en paréntesis, y como está paralela con la parte inferior, pondremos una disyunción, abrimos paréntesis, ponemos P, bueno, negación de P, como está en serie con la negación de Q, iría una conjunción, negación de Q, y aquí cerramos paréntesis y le agregamos corchetes, y así quedaría la simbolización de este circuito. Ahora nos vamos con el tema 13, que es inferencias y tipos de inferencias. Dada la inferencia del silogismo disyuntivo, completar la conclusión. Acá tenemos el modelo de cómo es que se da el silogismo disyuntivo. Y nos da dos premisas y tenemos que sacar su conclusión. La premisa 1 nos menciona: la biología estudia a los seres vivos o la física estudia la energía. Siguiéndonos al modelo tenemos P o Q. En este caso, P sería la biología estudia a los seres vivos y Q, la física estudia la energía. Y bueno, completamos con la disyunción, que es la palabra O. Ahora vamos con la premisa número 2, que según el modelo tendría que ser negación de P. Vamos a verificar y la premisa 2 nos menciona: la biología no estudia a los seres vivos, lo cual es lo correcto, y podríamos decir que sí es negación de P. Y como conclusión, siguiendo el modelo, tendría que salirnos que la física estudia la energía, lo cual, si es así, entonces esta quedaría como, bueno, o con la letra Q. Bueno, ahora seguimos con el tema de la semana 15, que es leyes de equivalencia lógica, simplificación y demostraciones. El ejercicio que hemos elegido nos pide que simplifiquemos utilizando las leyes de equivalencia lógica la siguiente expresión: negación, entre paréntesis, negación de P y negación de Q, cerramos paréntesis y Q. Ahora vamos a comenzar con la resolución. Y como primera parte vamos a aplicar la ley de Morgan a esta parte, ¿no? Que es negación, entre paréntesis, negación de P y negación de Q. Esta ley nos dice que cuando negamos una conjunción, la convertimos en una disyunción y negamos cada uno de sus términos. Entonces nos quedaría algo así. Ya que estamos con negación, negación de P y negación, negación de Q, vamos a eliminar las negaciones y nos da como resultado P o Q. Ahora, sustituyendo la parte de la expresión que hemos simplificado, quedaría como abre paréntesis P o Q, cierra paréntesis y Q. Y para seguir simplificándola, aplicaremos la ley de absorción, que nos indica que si se abre paréntesis P o Q, cierra paréntesis y Q, sería equivalente a Q. Así que simplificando la expresión que se nos dio en un inicio, quedaría como respuesta Q. Esta sería la explicación de los temas que se nos ha enseñado en estas 15 semanas. Y como conclusión, nos ha ayudado mucho a poder aprender nuevas cosas y nos ha ayudado en nuestro proceso académico. Así que esa sería toda la explicación. Muchas gracias.